Hola, buen día, Futurers. Bienvenidas, bienvenidos, welcome everybody a una sesión más de la Futura News. Hoy estamos estrenando dupla, yo soy Jay González. Y yo soy Dani Sosa. Y bueno, vamos a hacer lo que hacemos aquí, repasar la actualidad, pero no tenemos esa programación solamente esta semana. Empezamos con una semana que viene súper cargada de contenido. Dani, ¿qué tenemos esta semana? Pues mañana mismo, martes, a las 7, tenemos Generación Sin Miedo con Carla Galeote. Y tendremos a Mara Jiménez, que es una artista, y a Teresa López, que es una actriz y periodista. Luego el miércoles tendremos a la Futura News, como siempre, en este caso en catalán, en catalá, a la Brigitte Vasallo, escritora. Y este jueves no hay Academia Jedi, pero la semana que viene sí que lo tendremos, así que no pasa nada. Tendremos que esperar un poquito. Y no pasa nada. Como decimos siempre, si tienen cualquier duda, si quieren ir más allá de los contenidos que hablamos aquí en La Futura, pues pueden ir a nuestras redes, pueden seguirnos ir a nuestra web en lafuturachannel.net y seguirnos en todas las redes que, obviamente Twitch, que estamos por aquí, Instagram, Twitter, Court, Telegram y todo lo que se les ocurra. Allí seguimos comentando, seguimos conversando, ampliando información sobre los temas de actualidad que planteamos en La Futura. Así que por ahí los esperamos también. Le damos la bienvenida a la gente del chat también, que está por aquí conectada. Y esta semana, justo estábamos comentando ahora, hay movimiento. Hay movimiento electoral a nivel mundial. De hecho, vamos a comentarte las elecciones de ayer, las legislativas ayer en Francia. Y este domingo 19 hay elecciones en mis ambas casas. Yo tengo muchas casas de la vida. Yo soy colombiana, como muchos saben, que este es mi monotema. Y tenemos la segunda vuelta de las presidenciales. Colombia se juega muchísimo. Hay dos opciones de supuesto cambio. Una progresista que realmente plantearía un rompimiento con los últimos 200 años de historia, y otra que supuestamente se muestra como una fuerza de cambio, pero toda la derecha y todo el conservadurismo y todas las élites y las maquinarias y los poderes fácticos le han dado el espaldarazo. La cuestión está súper reñida, así que hay que estar súper atentas y súper atentos y apoyando mucho al pueblo colombiano, a la gente que se movilice. Yo tengo que ir a votar, ahora que me acuerdo, desde hoy hasta el domingo se vota. Y también tenemos el domingo de mi segunda tierra adoptiva, Andalucía. Tenemos también elecciones allí. Y que el relato no es muy diferente de lo que estabas comentando, ¿no? Correcto. Porque primero en Colombia viene de gobernar la derecha, en Andalucía viene de gobernar la derecha, sí. Pero pinta mejor en Colombia, también te digo. Mira, no lo sé. Sinceramente la cosa está muy dividida. Esta es la última semana donde realmente se ha habido muchísimo movimiento, porque es muy peligroso. Tenemos un pequeño Trump tirano allí a punto en la contienda presidencial, así que necesitamos que haya muchísima participación. Yo tengo esperanza en mi gente colombiana, en mi pueblo colombiano, que no vamos a seguir en esto, que son muchos años ya de violencia a muchos niveles, una violencia que va mucho más allá del conflicto armado, sino que va de que no tenemos sistemas públicos de salud, de educación fuertes, posibilidades de que los jóvenes y las jóvenes, como también pasa aquí, pero allá también, tengamos un futuro, hay muchísima migración colombiana, y la necesidad de irte, la opción de irte a otro país a empezar un proyecto de vida, todo bien, pero cuando es el mismo país el que te impulsa porque no te ofrece oportunidades, pues es complicado. Entonces, nada, yo estoy ahí con la esperanza intacta para que Colombia pueda vivir sabroso y tengamos buenos resultados positivos y que Francia Márquez sea vicepresidenta. O sea, ese es como mi sueño. Pero bueno, esperamos comentar las elecciones de Colombia en otro momento, y que Andalucía también, por favor, que gane el progresismo. A salir a la calle a votar. A salir a la calle a votar. O sea, por favor, a votar. Y a votar bien. Sí, que es lo importante. Bueno, de hecho todo esto, esta introducción ahí medio larga, pero era importante porque no es cualquier semana, hay muchos movimientos, y de hecho empezamos con nuestra primera sección, nuestras noticias de actualidad. Hoy no hay video de Carla, pero la extrañaremos mucho, pero seguimos con nuestro contenido. En primer lugar, hablamos de las elecciones en Francia, ¿no? Ayer ¿qué pasó, Dani? Pues la izquierda parece que cuando se une las cosas salen.
porque la plataforma la nueva plataforma, ¿no?, de Jean-Luc Mélenchon sumó al resto, digamos, de partidos y fuerzas progresistas, ¿no?, como los comunistas, los socialdemócratas, los verdes, Sí. y esa nueva plataforma ganó al que parecía invencible. Igual si lo hubieran hecho antes, hubiéramos tenido otros resultados en las presidenciales. Incluso mejores. Pero las legislativas siempre van muy mal a la izquierda, siempre van muy mal a la izquierda y han ganado, y eso... En Colombia pasó lo mismo. ¿Sí? También van mal Sí, las sí, presidenciales. sí. Y... Exacto. En Colombia las legislativas son antes. Pero bueno, hablar de... O sea, ese será mi monotema hoy, hacer los paralelismos. Pero bueno, siguiendo en esto, efectivamente, si esta unión se hubiese dado antes, los resultados hubiesen sido aún mejores para la izquierda, para las fuerzas progresistas en Francia. Y yo creo que lo importante es observar precisamente todas estas dinámicas que se dan, ¿no? Que cuando hay una unión progresista con un buen programa, ¿no?, con acuerdos específicamente en temas de programa, en temas de ecología, fue claramente una agenda con un acento en la agenda climática, precisamente, pues bueno, pasan estas cosas. Así que hay que tomar nota en el Estado español, hay que tomar nota a nivel mundial de precisamente estos movimientos que hace la izquierda. Y otra cuestión que no se habla, y que nosotros somos muy insistentes aquí en La Futura también, es que parar a la extrema derecha, que en este caso estamos hablando de un movimiento netamente electoral, ¿no?, de sistema de partidos, cómo se alinean también, no solamente en contra de que suba la ultraderecha, sino también a poner la agenda y los temas importantes a nivel generacional, a nivel social, que se requieren. Pero que ese cambio y que separar a la extrema derecha no solamente pasa por el sistema de partidos y por ir a votar a unas elecciones, que también, y eso es una parte súper importante, así que a votar todo el mundo el domingo, insisto, pero también pasa por la organización vecinal, por cómo en la calle de alguna forma reforzamos nuestras redes comunitarias, pasa también por los medios de comunicación y su rol en a veces dar voz o demasiada voz en nombre de la libertad de expresión a ciertos discursos de odio. Así que bueno, estamos siempre entretejiendo estas estrategias que pasan por, obviamente, tener un sistema de partido, en este caso Francia, un parlamento en el que no gane la ultraderecha, pero no nos podemos olvidar de los barrios, no nos podemos olvidar de las calles, no nos podemos olvidar de cómo los movimientos sociales hacen también esa contención a pie de calle. Así Pues que sí, muy buena noticia. La verdad es que sí, que la nueva Unión Popular Ecologista y Social, que es un nombre suficientemente largo, NUPES, de Jean-Luc Mélenchon, parece ser que es un proyecto que yo creo que irá más, ¿no? Porque todo apunta a que ha ido muy bien, todo apunta a que ha sido una herramienta útil para ganar no solo a la extrema derecha, que ya es importante, sino también a la nueva derecha, que se presentan de moderados, pero realmente son igual de conservadores que la derecha clásica, que es Emmanuel Macron, ¿no? Es decir, la fuerza, la unión, ¿no?, de la izquierda en este caso ha causado que la extrema derecha haya quedado tercera fuerza en Francia. Que yo creo que no es una cosa que sea obviable en estas elecciones, porque la extrema derecha en Francia lleva muchísimos años organizándose, muchísimos años penetrando en la sociedad, y como bien comentaba Jess, es súper importante, ¿no?, que además de salir a votar, que hay que salir a votar siempre, ¿no?, en las calles es súper importante empezar a mover a la gente, organizar sindicatos, organizar plataformas, organizaciones, entidades, ¿no?, para salir a la calle y para concienciar y para que nuestro discurso, el discurso de la gente común, de la gente humilde, sea el discurso predominante, ¿no? Un discurso que parte de la no discriminación, que parte de la diversidad, y esto es justo contra todo lo que lucha la extrema derecha, que por primera vez, bueno, vemos que en Francia han tenido un susto. Efectivamente, o sea que hay que seguir este filón, ¿no, Dani? O sea, Y tanto. Lo celebramos, pero esto hay que seguirlo también en las calles. No hay que como parar. decimos. Unión de la izquierda, comentábamos, y ganar la extrema derecha. Esto nos lleva seguramente a la siguiente noticia. Correcto. Porque Yolanda Díaz y Errejón escenifican el Frente Amplio en Andalucía como alternativa a las políticas fallidas del PSOE y el PP. Juan Manuel. A ver, creo que tenemos una noticia, ¿no?, que nos habla precisamente de esto, el proyecto Sumar, que está liderando Yolanda Díaz y que va en ese proceso también, y que combina, de hecho, lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, es un ejercicio evidentemente político, de escucha, pero que se está conectando, o sea, un ejercicio político, digamos, a nivel institucional,
pero que se conecta con la calle. Sí, ahora de hecho pondremos un corte del acto donde se significa lo que comentamos, que es una declaración de intenciones clarísima, ¿no?, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, analizando y explicando que ella no se resigna. Alto y claro que no sé lo que vais a hacer vosotros y vosotras el 19 de junio, pero yo sí os digo que no me resigno, que si he estado 9 meses junto a la compañera Ione y al resto de mis compañeros y compañeras peleando para subir el salario mínimo interprofesional a 15 euros, no por nosotros, sino por vosotras, estoy dispuesta a hacerlo, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España. Pero yo os pregunto ahora, ¿estáis dispuestas vosotras a pelear por Andalucía? Pues no cabe la resignación, porque lo peor que le pasa a los pueblos es que nos roben el futuro. La derecha quiere que vivamos en el presente, que no seamos capaces de proyectar nuestros sueños, nuestros deseos, lo que queremos para nuestras hijas, para nuestros padres, para nuestros amigos. No permitamos que nos roben el futuro, que es lo que están intentando hacer. Y fijaos, Sumar y seguir sumando, parece que es lo que propone Yolanda Díaz en la campaña, ¿no?, de Por Andalucía, que vemos que Yolanda ha bajado, ¿no?, a Andalucía a hacer campaña intensa, porque sabe que en Andalucía es donde empieza y donde acaba todo. Al final, Andalucía es la comunidad autónoma donde vive más gente de todo el país. Es donde, por desgracia, emergió ahora hace prácticamente 4 años la extrema derecha, con un resultado, bueno, preocupante. Creo que fueron 11 diputados, sí, no recuerdo mal. Ahora las encuestas dan muy por encima de este resultado, por desgracia. Y vemos también que la desaparición y disolución de Ciudadanos, ¿no?, por un lado, pues deja un espacio que la extrema derecha y la derecha se están ocupando. Bueno, es preocupante y por eso mismo hay que articular movimientos como el que comentaba Yolanda. Y también es importante que Yolanda, por primera vez, ¿no?, yo creo que está cambiando el relato y está siendo valiente en el sentido de ahora salimos, ¿no?, de que estamos como muy a la espera, ¿no?, de que llegara el movimiento de Yolanda, y ahora ya ha salido, ¿no?, y yo creo que ahora ya va con todo, sí, va con todo, va a arrasar. Sí, efectivamente, porque el movimiento de escucha que decía antes es un movimiento que tiene que ver, es electoral, pero que también se va a conectar con la calle, también va a ir a recoger toda esa desafección, todo ese malestar, toda esa decepción que ha habido con la política. Entonces, este hecho de sumar con cuestiones concretas, ¿no? Yolanda habla, obviamente, de lo que ha hecho como ministra y como vicepresidenta del gobierno, de medidas concretas que mejoran la vida con la vida de la gente, pero también haciéndolo específicamente eso, escuchando a la gente y uniendo fuerzas, y es lo mismo que decíamos antes, unión de fuerzas progresistas con una agenda clara, con medidas específicas. Y yo creo que es por ahí, así que esperemos realmente que no solamente este acto, sino que eso, que el pueblo andaluz vaya a votar y vaya a derrotar a esa extrema derecha y que pierda fuerza, porque realmente esa resiliencia y esa capacidad organizativa de Andalucía se tiene que ver reflejada, y ese sí a los derechos, sí a las políticas sociales, ese sí a reformas y políticas concretas que realmente mejoren la vida de los andaluces y las cosas del comer, como dice también Yolanda, es lo que necesitamos. Todo nuestro amor a Yolanda. Mira, a ver qué me sale aquí. Ahora a Yolanda y sobre todo a estos movimientos políticos que quieren sumar. Vamos a poner a Yolanda porque es la esperanza de luchar contra la extrema derecha, y no solo contra la extrema derecha, sino también con la derecha. De hecho, tenemos un vídeo donde podremos ver cuál es el programa de el PP en Andalucía, ¿no? Porque se está comentando ya que Andalucía teme a los tijeretazos, ¿no?, que el gobierno de Moreno Bonilla está haciendo. ¿Podríamos pasar al reaccionando para poder comentarlo? Vale, perfecto.
Juan Manuel Moreno Bonilla ha dejado a Andalucía en números rojos. En su primera legislatura, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ha dejado que los andaluces y andaluzas pasen de un 19% de personas en exclusión social que había en 2018 a un 26% en 2021. Se ha aumentado 7 puntos el nivel de pobreza. Bonilla consigue de forma increíble que mientras el paro baja en toda España, en Andalucía sigue subiendo. Y como buen dirigente del PP que es Bonilla, ya ha sacado la tijera de los recortes, y bajo su mandato hay ya 2.700 profesores menos en la educación pública, y además han desaparecido 239 aulas en infantil y primaria. Y por si fuera poco, como si Bonilla no hubiera aprendido nada de la pandemia que hemos sufrido estos 2 años, la sanidad andaluza está entrando en verdadero colapso. De hecho, su socio Juan Marín dudaba que prescindir de 8.000 sanitarios afectara demasiado a la sanidad andaluza. Un socio de gobierno de Ciudadanos que según las encuestas podría quedarse con 0 diputados y desaparecer del mapa político andaluz. Un socio que seguramente será sustituido por la ultraderecha de Vox y su candidata alicantina Macarena Olona. Ya sabemos, una verdadera enamorada de los servicios públicos y gratuitos. Aunque en la anterior legislatura ya necesitaron el apoyo de Vox para arrancar el gobierno, en concreto del que era su cabeza de lista Francisco Serrano, que por cierto ahora está siendo investigado por presunto fraude en subvenciones y tuvo que dejar su puesto por ello. Desde luego, la corrupción sale gratis electoralmente, tanto para el PP como para Vox. Y por cierto, una de las cosas que primerito hicieron tras ganar las elecciones fue subir el sueldo de los diputados del Parlamento andaluz un 2,25%. Ganar más dinero como político y al mismo tiempo recortar puestos de trabajo y servicios públicos aparentemente no conlleva ninguna contradicción. Una medida que, por cierto, fue duramente criticada por Adelante Andalucía. Pero es que encima Bonilla se pilló como asesor a un falso médico del PP al que decidió pagar 76.000 euros anuales. Esto es lo que se llama neoliberalismo y austeridad para el pueblo, pero socialismo y paguitas para los amiguetes. Y a pesar de la nefasta gestión, Bonilla aún se atreve de presumir de los logros ajenos. Seguimos sumando datos positivos. Andalucía es la comunidad donde más bajó el paro en el último año, con 197.479 parados menos, y el empleo alcanza cifras récord. No podemos volver atrás ahora que estamos a la cabeza de la recuperación económica. Pero como siempre los tuiteros le recordaron a cierta política. ¿Recordáis cuando la derecha y la ultraderecha decían que votarían contra la reforma laboral porque crearía pobreza y destrucción de empleo? ¡Qué tiempos aquellos! Lo que deberías hacer es dar las gracias a Yolanda Díaz por sacar adelante la reforma laboral que vosotros, como buenos antipatriotas, votasteis en contra. Es paradójico que al final ha hecho más por Andalucía una gallega que el propio presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, la verdad es que el vídeo no deja pollo sin cabeza. Estamos hablando de cifras específicas, ¿no? 7% más de pobreza, menos de 2.700 profesores menos en el sistema, una sanidad colapsada, temas de corrupción y que parece que no se penalizan a nivel electoral. Por eso creo que es importante y bueno, y además capitalización de políticas que ha hecho Yolanda Díaz en este caso como una victoria propia. Amigos, dense cuenta, amigas, no se pueden seguir votando fórmulas que de alguna forma desangren los servicios públicos, que vayan en contra de la educación, de la sanidad, del sistema público, que suban sueldos, por el contrario, a los políticos, de gente que ha estado históricamente envuelta en casos de corrupción y más aún incluso en un contexto de pandemia. Así que a ver si Andalucía, y esperamos que Andalucía realmente saque ese talante de pueblo y pueda realmente hacer un cambio a nivel político, porque Vox y la extrema derecha no van precisamente, como decían nuestros compañeros de Spanish Revolution, a reforzar los servicios públicos, no es la más amiga de la sanidad pública y de la educación. Así que aquí o se tiene que hacer un cambio de 360 o complicado. ¿Tú cómo lo ves, Dani? Totalmente, yo creo que frente a esta colla de señoros mafiosos
el único objetivo que tienen es vender la sanidad, vender la educación a sus amigos para que la compren y beneficiar a los lobbies, a las grandes empresas, ¿no? Que son siempre por la gente que hacen política, ¿no? La gente del PP y Vox, que no se les escapa a nadie porque la gente de Vox va de muy antisistema, pero al final ya sabemos qué enlaces tienen con las grandes empresas, con el poder. Pues vemos, ¿no? Una vez más que el balance de este gobierno, de estos 4 años de gobierno en Andalucía, es una vez más recortes en sanidad, en educación, en servicios públicos, en derechos sociales, al fin y al cabo, y esto es un gran problema para los andaluces y para las andaluzas. Yo creo que el mensaje es muy claro. Este domingo hay que votar, y hay que votar una candidatura de izquierdas, una candidatura progresista, y a la gente que quiere cambiar Andalucía y quiere poner a Andalucía ahí donde se merece, ¿no? No va a estar ninguneada como siempre han estado los andaluces, ¿no? Y creo que desde aquí, desde Cataluña, seguiremos mucho, ¿no? Las elecciones andaluzas, porque también los catalanes tenemos mucho en común con la gente de Andalucía, porque muchos somos descendientes de todo aquello y conocemos mucho la realidad y conocemos muy bien a esta gente, a estos señoritos, ¿no? Que les dicen en Andalucía, que tienen muy claro cuáles son sus objetivos. Yo creo que hay que luchar frontalmente contra ellos. Totalmente, ¿no? Y porque evidentemente desde Cataluña es construida también a partir de las migraciones en parte andaluzas, por eso hablamos de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y porque no estamos aisladas, y lo que pasa en Andalucía es muy importante también para Cataluña. Lo que pasa en Colombia es importante también, así que por eso hacemos estas observaciones, estos análisis que, más allá de una cuestión solamente electoral, nos ayudan a observar y a pillar sobre todo estrategias. Por eso empezamos también hablando de cómo esas uniones progresistas son la fórmula, y esperamos realmente que este domingo, tanto en Colombia como en Andalucía, gane el progresismo, ganen los derechos sociales, ganen el sistema de bienestar, gane en general la vida. Así que, bueno, estaremos atentos. Seguimos reaccionando a nuestra próxima noticia. Creo que tenemos una noticia que viene de Valladolid para seguir haciendo el recorrido por el Estado. Moción del Grupo Municipal Vox contra el adoctrinamiento de niños y adolescentes en los talleres educativos del Ayuntamiento de Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid les está impartiendo unos mal llamados, como digo, talleres educativos, que no son más que unas charlas ideológicas al más puro estilo podemita del Ministerio de Igualdad, de la señora Montero. Pero, y en esa investigación, señor García Bartolomé, ¿no han encontrado ustedes que quien da los cursos es un cargo de Vox, que acaba de ser nombrado? ¿No le ha llegado la investigación a tanto? ¿Y usted califica de banda al gobierno municipal? Mire, ustedes sí que son una banda. Porque si usted ha sido incapaz de averiguar, cuando se ha puesto a trabajar en esta moción, que el cargo público nombrado por Vox, señor Javier Moreno Espeja, gerente regional del ECIL, es el propietario de la empresa que imparte estos cursos y el que los ha impartido personalmente, usted acaba de decir que no se exige titulación, usted acaba de decir que no se exige nada. Pues este señor ha impartido personalmente esos cursos tan peligrosos para los ciudadanos. Entonces, ustedes tienen un problema o dos. O cuando han nombrado a este señor no se han enterado de quién era y a qué se dedicaba, o cuando han preparado la moción no se han enterado de quién era el que daba los cursos, que encima trabajaba para ustedes, o las dos cosas. Pero, hombre, si hay que calificar aquí a alguien de banda, es a ustedes, señor García Bartolomé. En este caso hay un consejero, el señor Branzones, que está nombrado por Vox, que es el que nombra al gerente del ECIL, ¿no? Y puede caber la duda de que a lo mejor el gerente del ECIL no es un señor de Vox, es un técnico que a lo mejor pues le han contratado por sus cualidades técnicas. Bueno, pues cojan ustedes el Twitter del señor Moreno Espeja y ahí despejan todas las dudas sobre la pertenencia a Vox de este señor. Retuitea noticias de Vox, participa en los foros de Vox Burgos, es decir, es un señor de Vox, no es un técnico. Por tanto, señor García Bartolomé, queda en el aire que nos explique usted si cuando habla usted de que esos cursos de educación en igualdad están en malas manos, se refiere usted a su compañero, señor Moreno Espeja. ¿Se está usted refiriendo a él? Si cuando usted dice que se deja en manos de cualquiera la en que ni siquiera saben quién es su agente.
O sea, y que se les cae absolutamente todo el discurso, ¿no? O sea, es como de alguna forma ir con esta idea de que de los cursos, de los talleres de género, podemitas encima, que básicamente son talleres de educación sexoafectiva, y que a la vez no sean capaces y no sean lo suficiente, y eso es como un mantra, ¿no? Y de hecho lo van diciendo sin darse cuenta que ellos mismos estaban nombrando a las personas que bueno, es que no, para mí es, o sea, es curioso, ¿no? Y debería ser gracioso, pero es absolutamente deplorable y nos dice mucho del nivel que tenemos de la extrema derecha en este país, ¿no? Rigurosidad cero, simplemente repiten como loros y no hay ningún tipo de fundamento, y en su accionar pues tampoco son consistentes. Entonces, en fin, a mí es que me causa una repulsión brutal. Porque a Vox no le importa la verdad. O sea, no es su objetivo político transmitir la verdad ni conectar a través de la verdad, sino que lo hacen a través de la posverdad, que es mentir con otros términos. Es vender una información que es falsa a partir de una que pueda ser verosímil. Pero a Vox esto no le importa. A Vox lo que le importa es tener un relato, tener un discurso, y de que ellos están en contra de todo, pero que no podemos partir de la base de una fuerza política democrática que no compra los marcos que nos damos, ¿no? en las instituciones y en los medios de comunicación a través y partiendo de la base de una política pues sincera y una política válida. Cursos peligrosos, mencionaban antes, cuando hablan de cursos como estos. Al final, bueno, vemos que es una autozasca más y una vez más vemos como la extrema derecha queda en evidencia. Efectivamente. Así que bueno, pasamos a la segunda noticia, porque a mí estas cosas me ponen el estómago mal. Tenemos otra noticia. Me cuesta decir a veces reconocer el éxito de algo que es nuestro, ¿no? Es la televisión pública, todos la tratamos así. ¿Verdad? Mira, incluso cuando quitaron la publicidad de la televisión, yo siempre dije, esto es una muerte. Primero porque es muy costosa, porque no se puede justificar que quitar la publicidad de una televisión pública, porque se la piden las privadas, claro, para quedarse con todo el pastel. Claro. En una publicidad que luego, si le quitas la publicidad, tiene cada vez menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto, 1.200, y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran, o sea, que son incapaces. ¿Por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de televisión? ¿Por qué ninguna serie se hace con esos trabajadores que están contratados? Y como venimos los de fuera, nos dicen, todo el año publican el sueldo de los de fuera de la televisión. ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada? Entonces es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable. Vemos como Imanol Arias está haciendo puntos para que Cuéntame la siguiente temporada la hagan desde otro sitio. Igual no podrán coger escenas de exteriores, pero está dando muchos puntos por el tema que, como todo el mundo sabe, el fraude fiscal que este señor acarrea, pues es totalmente conocido. Veremos a ver cómo acaba el tema legal, pero un señor que lleva 20 años viviendo de la televisión pública, bueno, viviendo y trabajando, pero que no puede comentar a través de la televisión pública delante de trabajadores de la televisión pública, que cuánto dejan de cobrar los trabajadores cuando a él lo están juzgando precisamente por problemas con Hacienda. No sé cómo lo ves, Jess. Bueno, es un poco es la noticia de Vox aplicada a otra realidad, ¿no? Como de alguna forma predicar y hablar de los sueldos de la televisión pública cuando lleva un montón de años allí, cuando tiene problemas de Hacienda, es absolutamente incoherente. La gente a veces tiene una distorsión de la realidad que me parece, si no más, curiosa, y es súper delicado. También cuando hablamos eso y ahora lo pensaba, ¿no? Que muchas veces tenemos, aunque a veces no la suficiente, el sentido de pertenencia con nuestros servicios públicos, con nuestro sistema de salud pública, con nuestro sistema educativo, etcétera.
pero pocas veces tenemos ese sentido de pertenencia también con lo que sucede en nuestras televisiones públicas, y eso hace parte fundamental, y de ahí también viene en la futura, ¿no? El acceso a la información, y más aún los estándares que tienen que estar en la televisión pública, y cualquier lío de corrupción, evasión de impuestos, etcétera, es gravísimo, y a veces parece que no tenemos como este mismo sentido de pertenencia con las televisiones públicas, cuando realmente también forman parte del patrimonio, ¿no? Y si entendemos la cultura, el acceso a la información como realmente un derecho, pues estas cuestiones y estos escándalos que pasan en la televisión pública nos deberían indignar tanto como los recortes en sanidad o en educación. Pero bueno, también, no sé, ahora lo pensaba y realmente si no tenemos teles públicas de calidad, con prácticas profesionales buenas, y tenemos este tipo de escándalos y de referentes, pues flaco favor nos hacemos a nosotras mismas, y debería indignarnos mucho más de lo que creo que nos indigna. Así que bueno, indignación es mi palabra, es mi reacción a este último vídeo, y con eso acabamos reaccionando, ¿no, Dani? No, nos queda un reaccionando vale. más. Perfecto. No sé si podríamos pasar al siguiente reaccionando, Vale. A ver, que si es para hablar de las diferencias entre Madrid y Barcelona. A ver. ¿Tenemos aquí? No veo. Sí, es... a ver, un segundo. Vemos que Madrid y Barcelona tienen dos modelos casi opuestos en movilidad, urbanismo, medio ambiente, vivienda, espacio público. El tiempo dirá cuál de los dos da más frutos sociales, ecológicos y económicos. He vivido en las dos ciudades y disfruto más del Parque de Glorias que de la Puerta del Sol. Y vemos dos imágenes, ¿no?, del nuevo jardín de Glorias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues estamos viendo como la reforma de Glorias, que ha tardado muchísimos años, ¿no? Bueno, ha tardado más de lo que pensábamos, y que el actual gobierno ha podido, ¿no?, acabar con esta reforma. Y vemos cómo lo han dejado. O sea, creo que es espectacular que esto esté prácticamente, ¿no?, en el centro de la ciudad. Vemos también el túnel de Glorias que va por debajo, que ha podido también dignificar el espacio. Yo creo que... Bueno, no sé qué nos puedes comentar tú, Jess, que conoces mucho Barcelona. Bueno, en este caso, las dos imágenes, para mí, bueno, se ve Plaza del Sol, ¿no?, como una plaza dura, ¿no?, la diferencia de la concepción del espacio público como un espacio para estar versus un lugar de paso, ¿no? En el Jardín de Glorias se puede estar, se puede hacer vida comunitaria, se puede pasar un rato, se puede leer un libro. No quiero decir que en Glorias no se pueda, pero es que el espacio no indica esto. Esto es un lugar más entendido desde el urbanismo como un lugar de paso. Y eso también, ahora que hablabas del centro de Barcelona, nos lleva a cómo también estamos recuperando temas de espacio público que son complicadas y que tienen también que ver con ese paralelismo, ¿no? En Ayuso se llena la boca de la palabra libertad, cuando lo que está haciendo es recortar en derechos sociales, en debilitar las instituciones y los servicios públicos en la Comunidad de Madrid, mientras Barcelona invierte mucho más en políticas sociales, pero también agregaría a eso que que la libertad realmente es tener unos servicios fuertes, ¿no? Tener aire puro para respirar, tener un lugar y un espacio público donde estar. Y ahorita también está pasando, y hay que decirlo, están volviendo este turismo demasiado masificado. Yo soy habitante del centro de Barcelona y es absolutamente insostenible. Por eso también estas iniciativas también de limitar y poner más impuestos a los cruceros, porque es absolutamente invivible, ¿no? Y que Barcelona también está luchando por esa libertad de eso, de seguir pudiendo vivir nuestros barrios. Eso no quiere decir que estés en contra del turismo, pero es que hay realmente una masificación que es insostenible. No se puede seguir creciendo a los mismos niveles como si de alguna forma no hubiese un límite. Y la libertad también incluye eso, ¿no? En Barcelona poder circular por nuestras calles, poder visitar nuestros parques, así que bueno, estamos también en el proceso de eso también son un paralelismo, ¿no? Que la libertad no es solamente ir a hacer cañas y no encontrarte con tu ex, sino que son cosas mucho más sustanciales que pasan por el desarrollo de nuestra vida, de la vida vecinal, de nuestros tejidos comunitarios, y que nuestras ciudades y nuestros barrios pues sean lugares para vivir, para estar y para hacer vida. Totalmente de acuerdo. Además vemos
que el modelo de Ayuso es este, ¿no? Comunismo, libertad decían, pero realmente y el PP también de Almeida es meter una plaza sin ningún árbol que para estar en agosto complicadete. En cambio, tú vas al Parque de Glorias y yo creo que el rollo es otro. Totalmente. El rollo es otro de cómo te encuentras, de cómo estás y de cómo entendemos, ¿no? el espacio público. Totalmente. Creo que hay que avanzar en ese sentido y que las ciudades tienen que ser cada vez más, ciudades accesibles, que defiendan la vida, ¿no? Que pongan la vida de la ciudadanía en el centro y que se aparten un poco de todas estas plazas de cemento en las que estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no? A vivir, porque al final acabamos teniendo problemas, ¿no? No solo insolaciones, que también muchas, sino problemas de cómo repartimos la ciudad y problemas, yo creo que ambientales. No, totalmente. Yo creo que esto Barcelona se tiene bastante claro, ¿no? Estamos viendo cómo las agendas ecologistas en general, y aquí ya voy a hacer a nivel mundial y a nivel, hablábamos antes de Borgen, luego hablábamos en Colombia, ¿no? Que también ha habido un extractivismo brutal en los últimos años por parte del norte global en general y con la complicidad obviamente de la clase política colombiana, pero lo que iba es como a estas diferentes acciones y esta agenda climática global que pasa por, preservar los ecosistemas de aquellos países, aquellos lugares que son centros de vida. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y con una riqueza brutal a nivel de recursos naturales, pero implica también en el norte global poder encontrar espacios más habitables, ¿no? Poder no solamente crear más verde, sino crear modos de consumo que sean mucho más amables con el medio ambiente. Yo tengo que decir que para mí ha sido algo relativamente nuevo, o sea que llevo un par o 3 de años con esta conciencia mucho más fuerte, pero aparte de las decisiones individuales, si no tenemos gobiernos y políticas específicas que realmente se preocupen por la calidad del aire, que se preocupen por la vida comunitaria, que se preocupen por los niños y las niñas y los espacios también que tienen de socialización, pues no hacemos nada. Así que hay que de alguna forma combinar estas cuestiones individuales con políticas concretas, y por eso es importante votar bien, gente. Así que yo sigo insistiendo con el tema de las elecciones. Y ya con esa reflexión final, ya acabamos de reaccionar, por fin, que tenemos a nuestra invitada. Vamos a charlar hoy tranquilamente con Mar García Puig, que es editora, filóloga y política feminista, diputada del Congreso de los Diputados y las Diputadas desde el 2016 por En Comú Podem, es portavoz de Cultura en el Congreso, vicepresidenta primera de la Comisión de Igualdad. Ha cursado estudios de posgrado en literatura, edición en la Universidad de Dublín y en la Universidad de Stanford, y hace muchas cosas más que seguramente no hemos alcanzado a decir, pero estamos súper agradecidas. Siempre decimos, Mar, que este espacio para nosotras es espacio de referentes, así que bienvenida a charlar tranquilamente con nosotras en La Futura. Te oímos. I don't. Vale. Y a nosotros que aquí estés, esperemos que te sientas muy cómoda en la entrevista. Y sin más te vamos a hacer una serie de preguntas, como no podría ser de otra manera, para conocerte un poquito más. Bueno, y de hecho en la presentación dije muchas cosas más, y la primera pregunta va relacionada con muchas cosas más que eres, aparte de los títulos. Hace un tiempo, de hecho en el podcast Imara També, dedicado a mujeres trabajadoras, a mujeres madres, revelaste una serie de cuestiones personales también, y nos tomamos un poco el atrevimiento en La Futura de seguir el hilo, ¿no? Y personales, por tanto, también políticas vinculadas de tu experiencia en el parto, ¿no? Justo en los días previos que recibías tu escaño, ¿no? Posparto de gemelos, además, que para agregar
también factores aquí, la dificultad también de compatibilizar, ¿no? Y desenvolver tus funciones sin que haya en el Congreso bajas de maternidad, ¿no? Permisos de maternidad, paternidad y la dificultad de la misma política de conciliación. ¿Por qué quisiste hacerlo público en ese momento? ¿Qué fue lo que te llevó a hacerlo? Bueno, yo di a luz a mis mellizos el día de las elecciones, que eran las primeras elecciones a las que me presentaba, porque yo en esto de la política era totalmente nueva. He vivido la maternidad, la crianza, los cuidados muy en paralelo a mi experiencia política, ¿no? Y aparte, en todo esto se mezcló el tema de depresión posparto, como se le quiera llamar, ¿no? Le ponen esta etiqueta, pero bueno, de un malestar psíquico fruto de la maternidad y de muchas otras cosas, algunas sociales, algunas más personales. Y entonces viví muy en primera persona las limitaciones de la política institucional para alguien que acaba de ser madre, que no es de Madrid, ¿no? Porque también hay un tema ahí de centralismo y de territorialidad. Logística, exactamente. Exacto. Para alguien que ha tenido además una experiencia de maternidad un poco compleja, porque mis hijos fueron prematuros, estuvieron en la UCI, yo tuve, ¿no?, este tema de depresión posparto, y como la institución sí que hay un tipo de permiso de maternidad-paternidad, pero que básicamente lo que te da es derecho a voto telemático, ¿vale? Entonces, obvia como una gran parte de lo que hemos reclamado estas nuevas personas, gente común que hemos entrado en política, que la política es mucho más que darle a un botón el día de los plenos, que implica un tejer alianzas con la sociedad civil, implica un estar presente que este tipo de permiso no te permite, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado, vivimos un momento donde hay una eclosión de una salida del armario, si le podemos llamar así, experiencia en salud mental, y me parecía que desde mi punto de vista ahora mismo privilegiado de estar en el Congreso y aparte de tener una seguridad económica, laboral, etcétera, pues, podía decirlo cuando mucha gente no puede hacer esta salida del armario. De hecho, mucha gente se puso en contacto conmigo y me dijeron qué bien que tú lo hagas porque yo no puedo, por el estigma que supone y todo eso. Y después porque quería poner un foco también en cómo el Congreso no, y imagino que el resto de instituciones políticas no están preparadas para una experiencia de maternidad que, en general, para experiencias de maternidad, paternidad o crianza, ¿no? Pero mucho menos si son un poco atípicas, como había sido mi caso. Pues, oye, dale. No, te íbamos a comentar también en relación a esta pregunta. Has comentado el tema de el ir a Madrid, ¿no? ¿Qué significa ir a Madrid en un momento político, ¿no? Y personal? El político lo contextualizamos el 20 de diciembre del 2015, si no recuerdo mal, en un marco donde Unidas Podemos, confluencias de todo tipo, en cómo pueden entre ellas, entramos y rompimos en el Congreso de los Diputados, 69 diputados, si no recuerdo mal, más 2 de Izquierda Unida, de 71. ¿Cómo es eso y cómo es adaptarse a llegar a Madrid, las relaciones con el resto del grupo confederal, con el resto de diputados y diputadas, y cómo se puede conciliar en relación a ello, ¿no? ¿Cuántas horas nos absorbe a la gente que se dedica a la política en nuestra vida personal? Sí, bueno, el otro día que estaba trabajando precisamente con vosotros, con Jess, que lleva los temas de juventud en el Parlamento, y con la gente de Junts y con los socialistas, ¿no? Y yo tenía una moción en el Congreso y me disculpé por haceros trabajar en fin de semana, ¿no? Porque estábamos preparándolo aquello un poco contra el reloj y me dijisteis si fuera la primera vez, ¿no? Y efectivamente
la política y la política institucional y el activismo, me atrevo a decir, pues no permite hacer los descansos que tenemos, ¿no?, estipulados y que nos hemos ganado como derechos, ¿no? Pues es verdad que muchas veces tienes que renunciar a ellos y que implica un nivel de actividad muy intenso y de estrés muy alto, ¿no? Pero sí que a mí me parece importante decir que también muchos privilegios. Quiero decir, también me parece importante que desde la política, aunque denunciemos que las instituciones no están preparadas para muchas cosas, y especialmente para los temas de cuidados, tienen un efecto, yo creo, muy directo en temas de estrés, de salud mental, etcétera, la política institucional, pero es importante decir que es algo generalizado en la sociedad y que hay casos de precariedad que me parecen muy flagrantes, incluso mucho más, ¿no? Me parece que es importante decirlo para tampoco invisibilizar otras realidades. Creo que es un problema social general, creo que nosotros hacemos bien en denunciar la parte que toca la política institucional, porque no deja de ser el sitio donde legislamos para que los trabajadores y trabajadoras tengan derechos, y si empezamos por saltarnos los propios, estamos siendo muy incoherentes, ¿no? Pero es cierto que es un problema social el tema del estrés en el trabajo, el tema de que tenemos una legislación que no se cumple, que las horas extras ni se pagan, ni los horarios se cumplen en general, ni nada, en política. Y yo creo que también por eso está bien todo el tema de las limitaciones de mandatos, etcétera, porque es cierto que requiere una intensidad que para mí es difícilmente sostenible en un periodo muy largo de tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Y siguiendo con esos temas personales y políticos que pasan por la conciliación, ¿no? Y que pasan, y en particular, ¿no? Hablamos de las personas que se dedican a la política en general, que no vienen de familias políticas, ¿no? Pero en particular de las mujeres y ese coste que se tiene, en particular de las personas que ocupan cargos públicos. Y siguiendo esta línea, porque yo creo que es como línea editorial en tus iniciativas y en los temas que legislas, que visibilizas más, esto de lo personal es político. Tú hablas de la maternidad, hablas de la conciliación, hablas de salud mental, ¿no? Tú hablaste también de tu endometriosis, ¿no? De también la invisibilización de esto y con lo aprobado también en el Congreso en las últimas semanas del tema de esta posible baja, ¿no? por dolores en la regla. Hablamos de temas que no se han hablado hace mucho tiempo, ¿no? Que están totalmente invisibilizados. Y todo, bueno, y a mí en particular estos temas me tocan mucho últimamente también a nivel personal. ¿De dónde viene como esta necesidad de poder exponer problemas que pasan a las mujeres a través de nuestros cuerpos, de nuestras cotidianidades, de nuestras experiencias como madres, aquellas que deciden serlo, a eso marcar mucho, ¿no? tu agenda legislativa? Sí, creo que tiene que ver con, primero, de dónde vengo, que vengo del feminismo, y el feminismo, tú lo has dicho, ¿no? Que con el lema de lo personal es político, ha puesto mucho en el centro la experiencia personal, pero para construir una colectividad, ¿no? O sea, nunca dentro de ese ensimismamiento egocéntrico, sino poniendo el foco en lo colectivo, pero que se construye, ¿no? Pues, el ejemplo del Me Too, y de ese alzar la voz y sacar las experiencias propias para hacer reivindicaciones colectivas. Por un lado creo que estamos viviendo un momento donde esto está pasando mucho, por ejemplo en el tema de la salud mental, que a mí me parece como muy interesante, las voces que han salido desde muchos ámbitos. Y después, cuando comentabais mi biografía, que soy yo y tal, yo también vengo del mundo de la cultura, en concreto del mundo de la literatura, soy editora, y como que me considero así como un poco obrera de la cultura, y la cultura también hace mucho eso, la literatura, ¿no? Que a partir del yo y a partir
de las confesiones, construir una mirada colectiva y una mirada del tiempo en el que vivimos, ¿no? Y supongo que estas cosas, por un lado estas cosas y por el otro lado lo que no deja de ser en mi caso una posición de privilegio, ¿no? Considero, yo no vengo de la política ni de una familia de política ni de familia adinerada, pero sí que tengo una situación ahora mismo porque estoy en el Congreso como diputada y por otro lado yo tengo mi trabajo, que estoy de excedencia y una profesión en la que me siento relativamente segura y me siento con capacidad para dar ciertos pasos sin que espero y deseo, me pese mucho ese estigma que a veces pesa sobre la gente que se atreve a dar estos pasos, ¿no? Entonces creo que un poco la combinación de las dos cosas, de cómo se intrinca el tema del feminismo, la literatura, me gusta mucho escribir y leer experiencias de la gente, creo que un poco eso y otra parte, una posición en la que creo que yo me lo puedo permitir y que debo hacerlo por toda esa gente que no se lo puede permitir. Totalmente. Ahora vamos a entrar a una pregunta ya un poco más espinosa y vamos a hablar también de cosas en las que crees y creo que has defendido mucho durante estas últimas semanas. En Comú Podem y también en concreto tú y el resto de diputadas que han defendido las mismas posiciones, fuisteis noticia por el voto en contra a la proposición de ley presentada por el PSOE para abolir la prostitución. ¿Puedes explicarnos por qué votasteis en contra? ¿Qué intereses tiene el PSOE y otros partidos en relación a esto? ¿Y qué hay detrás, ¿no?, de esta ley? Vale, bueno, es tema espinoso, pero me parece muy interesante ponerlo sobre la mesa porque hay un poco de confusión al respecto, ¿no? Bueno, el PSOE sale con esta ley, que es una ley que básicamente modifica el Código Penal para penar el proxenetismo. Sale con esta ley que es muy conflictiva dentro del movimiento feminista y también dentro de los grupos progresistas en el Congreso. De hecho, solo y parte de Podemos, de lo que fue la mayoría de la investidura, votó a favor de esta ley, por lo tanto el resto de grupos nos desmarcamos, ¿no? Y sale, a pesar de PP y PSOE, que son los grandes apoyos de esta ley, haber estado gobernando durante muchísimo tiempo y no hacer nada para eso, lo pone en un momento que nos parece sumamente inoportuno. Por varias cosas. Primero porque esta es una ley que ellas mismas llaman abolicionista y por tanto ahondan una división histórica dentro del feminismo y del progresismo en este país sobre qué posición hay que tomar respecto a la prostitución. Y después porque es una ley que creemos que no es efectiva en lo que busca, que es abolir la prostitución, ¿no? Es una ley que, como digo, solo toca el Código Penal y deja a las mujeres que ejercen la prostitución desprotegidas porque las manda, ¿no? Las manda a la clandestinidad, las manda a la precariedad, a la violencia y no ninguna salida, ninguna medida social ¿no? para que estas mujeres puedan dejar la prostitución y ejercer otro tipo de trabajo para ganarse la vida. Nosotras desde Comunes y diría a todos los grupos catalanes, Bildu y muchos otros grupos, nos situamos en una posición que sería pro derechos. Esto que no es regulacionista, ¿vale? Esto me parece muy importante porque la prensa opone abolicionismo y regulacionismo, los que quieren abolir la prostitución y los que la quieren regular de una forma salvaje, con burdeles, proxenetas, etcétera. No, nosotros estamos en una posición pro derechos, que quiere decir demos derechos a estas mujeres, démosle autonomía y que ellas entonces puedan, si se les garantiza sus derechos, elegir libremente. Pero además nos parece que lejos de ahondar en esta división del feminismo podemos llevar a cabo una serie de iniciativas que crean consenso dentro del feminismo y crean consenso dentro del grupo progresista en el Congreso y que por una vez tenemos las mayorías parlamentarias suficientes para llevarlas a cabo
que son medidas que, por ejemplo, Amnistía Internacional y muchísimos organismos internacionales nos dicen que son mucho más efectivas para acabar con la explotación sexual. Por ejemplo, la derogación de la ley de extranjería, que aboca, un estudio reciente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, a un 76% de las mujeres que ejercen la Comunidad de Madrid se ven abocadas a ello por la ley de extranjería. Vemos además una ley contra la trata, que de hecho el Ministerio de Igualdad tiene preparada y tiene PSOE en sus manos, y que también crea consenso en el movimiento feminista y en el arco parlamentario progresista. Temas tipo rentas ciudadanas y temas sociales y económicos que ayuden a estas mujeres. Por tanto, ¿qué nos parece? Primero, que somos feministas y tenemos que escuchar a las mujeres que ejercen la prostitución, en primer lugar, que te cuentan cómo este tipo de leyes, también lo dice Amnistía Internacional, en otros países, véase Irlanda, véase Francia, han sumido a estas mujeres en la violencia, en la precariedad, les han quitado custodias de sus hijos, las han desahuciado de sus casas. Por un lado eso, escuchemos a estas mujeres, y en segundo lugar, vayamos a medidas que crean consenso, busquemos estos consensos y que sean realmente efectivas. No medidas que nos parecen electoralistas, que buscan dividir y que además no consiguen el objetivo de abolir la prostitución. Leía el otro día que la ley francesa, que lleva 5 años en vigor, una ley parecida, que persigue los mismos objetivos y que es así, incluía medidas sociales para que las mujeres pudieran dejar la prostitución. Pues bien, esta ley en 5 años solo ha conseguido, y son cifras oficiales, que 126 mujeres dejaran la prostitución. Creo que son 126. 100 y poco, vaya, porque no tengo el dato aquí delante. Por lo tanto, ley inefectiva, ley que violenta y precariza a las mujeres que ejercen la prostitución, ley que no escucha, ley que rompe consensos. Vayamos a por la ley de extranjería, vayamos por una ley antitrata. Totalmente de acuerdo con eso. Ha quedado con claro. eso, Mari. Y perdón por la extensión, pero No, es que el tema es un tema complejo. que merece la pena ahondar. No sé si nos escuchas, Mar, ahora. ¿Nos escuchas? Sí, yo creo que solo va con un poquito de retraso. Es que no sé ¿Hola? si nos escucha. No nos está escuchando. Vale, Mar, es que no sé ahora mismo si nos estás escuchando. ¿Nos puedes confirmar que nos escuchas? Bueno, parece que está. ¿Nos escuchas ahora? ¿Mar? ¿Hola? ¿Nos escuchas? No. Bueno, parece que hoy está siendo un día de problemillas técnicos. Parece que Mar no nos escucha ahora y estamos en medio de una conversación súper interesante. Además tenemos un montón de preguntas más que hacerles, aunque poco tiempo, pero muchas preguntas que hacerles. Pero bueno, parece que nos está costando recuperarla. Vamos a esperar un minuto, pero bueno, mientras tanto comento un poco sobre lo que estaba diciendo Mar, que precisamente tiene que ver. Ella decía que bueno, que perdón por la explicación extensa, pero es que estos temas son realmente extensos, son complejos, es una cuestión más allá de prostitución, abolición, regulacionismo, hay muchísimas posiciones y muchísimas perspectivas mucho más complejas como la que está explicando Mar, que pasa por revisar la ley de extranjería, que pasa por hablar de derechos sociales, que pasa hablar por rentas garantizadas también que permitan esta autonomía y esta decisión a las mujeres. Y precisamente, bueno, hay más preguntas que le queremos hacer en este sentido, porque también se ha escuchado mucho que en el movimiento feminista, ¿no? En los movimientos feministas, hoy parece que hubiese un intento, ¿no? Con todos estos temas que se están poniendo sobre la mesa, más bien de enfocar el debate únicamente en aquellos puntos que precisamente más polarizan, que más dividen, y aquí podríamos hablar de la ley trans, podríamos hablar del tema de la prostitución, etcétera, y bueno, toda una serie de temas que según como se mire son temas complejos, pero también tienen que ver con conversaciones pendientes que como sociedad no hemos tenido hace muchísimos años, y que de repente tener a fuerzas progresistas y tener personas que realmente están conectadas con los movimientos feministas y sus reivindicaciones históricas tienen que ver
tiene que ver con que estos temas se pongan sobre la agenda también. Desafortunadamente no pudimos seguir conversando con Mar, tuvimos un problema técnico. Pero bueno, estos son cosas que pasan en el barrio fino, como dice la canción. Así que vamos a tener que despedirnos. Le agradecemos a Mar igualmente que haya estado. Sentimos muchísimo los problemas técnicos y disculpamos también a nuestra audiencia, a las personas que nos escuchan. No obstante, bueno, mañana nos vemos otra vez y sin problemas técnicos. Nos vemos a las 7 en el programa de Carla Galeote, Generación Sin Miedo, con Mara Jiménez, Teresa López. Nos vemos el miércoles en la Futura News, como hoy, pero en catalán, con Brigitte Vasallo, escritora. Y como bien decíamos, esta semana no, pero la que viene tendremos Academia Jedi. Así que os esperamos en todo.